Hay una imagen que muchos en Ecuador conocen bien. Una montaña cubierta de vegetación andina y en la distancia una columna de humo blanco que se eleva. Es la señal inconfundible de un incendio forestal. Y la primera reacción, es casi instintiva, es pensar en cómo apagarlo, llamar a los bomberos, desplegar equipos, controlar las llamas. Pero, ¿y si esa fuera solo una parte de la historia? La parte más visible, pero quizás no la más importante. Hoy vamos a analizar a fondo un documento fascinante que nos llegó, la Agenda Nacional de Investigación sobre Manejo Integral del Fuego de Ecuador. Nuestra misión es descubrir por qué un país entero está cambiando su enfoque, pasando de simplemente combatir incendios a entenderlos de una manera mucho, mucho más compleja. Y es que la palabra clave aquí es convivir. El documento parte de una premisa que es casi radical. El objetivo ya no puede ser erradicar el fuego, sino aprender a gestionarlo. Propone una transición, digamos, de un enfoque de guerra total a uno de diplomacia inteligente, con una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Vamos a explorar cómo la ecología, la cultura y la política se entrelazan para formar esta nueva estrategia. Me gusta esa idea, diplomacia con el fuego. Para entenderla, el documento nos da como un mapa conceptual, un diagrama que es la base de todo. Presenta el manejo integral del fuego como un triángulo con 3 lados. El primero es el que todos conocemos, ¿no? El manejo del fuego clásico, prevención, supresión, el trabajo de los bomberos. El combate directo, la línea del frente. Pero el segundo lado amplía la perspectiva. Es la ecología del fuego. Esto es entender la relación íntima entre el fuego y los ecosistemas. Por ejemplo, los páramos andinos, esos pastizales de altura, han coevolucionado con fuegos ocasionales durante milenios. Hay ciertas semillas que necesitan el calor para germinar. Eliminar por completo el fuego de ese paisaje podría, paradójicamente, degradarlo. Se trata de entender las reglas de la naturaleza antes de imponer las nuestras. Y el tercer lado es el que me parece más revolucionario, la cultura del fuego. Aquí se mete de lleno en el factor humano, en las necesidades socioeconómicas y las prácticas que llevan a la gente a usar el fuego. Porque no hablamos de pirómanos, sino de agricultores que usan una herramienta ancestral para limpiar la tierra. Pero el diagrama evoluciona. Ese triángulo, que ya de por sí es un avance, de pronto aparece envuelto por un círculo más grande. Es una capa que lo abarca todo: gobernanza y política pública. Y aquí es donde el plan pasa de ser una buena idea a ser una estrategia de Estado. Entiendo la idea de gobernanza como un paraguas, pero ¿en la práctica eso no es increíblemente difícil de lograr? Me imagino que implica coordinar al Ministerio de Ambiente, con el de Agricultura, con los gobiernos locales, las comunidades indígenas. Son actores que a menudo tienen intereses opuestos, desconfianzas históricas. ¿No corre el riesgo de ser un círculo de buenas intenciones, pero de pura fricción burocrática? Planteas el mayor desafío, sin duda, y el documento no lo ignora. De hecho, por eso mismo es un cambio de paradigma. Reconoce que el viejo modelo donde el bombero apagaba el fuego y el biólogo estudiaba la planta quemada, sin hablarse, fracasó. Este círculo de gobernanza es la admisión de que el problema es tan complejo que ninguna institución puede resolverlo sola. Significa crear mesas de diálogo permanentes, leyes que obliguen a la coordinación, presupuestos compartidos. Es la diferencia entre tener varios músicos excelentes tocando cada uno su partitura y tener un director que los convierte en una sinfonía. Es lo más difícil, sí, pero es lo único que garantiza que el triángulo de abajo funcione. Es hacer un diagnóstico, uno brutalmente honesto y preguntarse, ¿qué tan lejos estamos de ese ideal? ¿Qué sabemos realmente y qué estamos simplemente adivinando? Justamente. El documento presenta una radiografía del conocimiento científico sobre incendios en el país, y los resultados son elocuentes. Muestra una línea de tiempo de publicaciones científicas desde 1986 hasta 2021. Y es como ver el electrocardiograma de un paciente que estuvo casi en coma durante 30 años y de repente sufre una convulsión. Es impactante. La línea es casi plana, con 1 o 2 estudios por año, hasta más o menos 2014. Y a partir de 2015 la curva empieza a subir, y para 2020 y 2021 se dispara, verticalmente,
pasa de la nada a más de 35 documentos en un solo año. La explicación obvia es que hubo más incendios, más graves, y la ciencia reaccionó. Pero me pregunto si no hay algo más. Quizá un cambio de gobierno, una nueva ley de financiamiento para la ciencia que abrió la puerta. A veces no es solo la crisis, sino la oportunidad política la que genera estos picos. Es una excelente pregunta, porque la respuesta es probablemente una combinación de ambas cosas. Sin duda, la severidad de los incendios de la última década fue la llamada de atención principal. El problema se volvió innegable, mediático, pero también coincide con una mayor capacidad de las universidades ecuatorianas, con más investigadores formados que regresaron, y con una mayor conciencia global sobre el cambio climático, que facilitó el acceso a fondos internacionales. Es la tormenta perfecta, una crisis evidente que se encuentra con una comunidad científica más preparada que nunca. La ciencia corre a tratar de entender un monstruo que se volvió demasiado grande para ignorarlo. Tiene sentido. Una confluencia de factores. Pero el informe no solo muestra cuándo se investigó, sino dónde. Y aquí nos topamos con un gráfico circular que es, para mí, el dato más alarmante de todo el documento. El desequilibrio es brutal. La gran mayoría de los estudios, 73, se han hecho en la sierra. La costa tiene una porción considerable, 36. ¿Y la Amazonía? La Amazonía es una astilla, una delgada línea amarilla casi invisible. Espera un momento, eso es realmente increíble. ¿Por qué? Uno pensaría que siendo la Amazonía un icono global de la biodiversidad, habría fondos internacionales, un interés científico enorme. ¿Es porque los incendios allí son menos visibles mediáticamente que los que ocurren cerca de Quito? ¿O es un tema de acceso? ¿De que es una pesadilla investigar allí? Tiene que haber una razón para un vacío tan grande. Das en el clavo con varias de las posibles razones. Es una mezcla tóxica de factores. Primero, la visibilidad. Un incendio en el páramo que amenaza el agua de una gran ciudad genera una respuesta política inmediata. Un incendio que quema 1000 hectáreas en una zona remota de la Amazonía puede que ni aparezca en las noticias locales. Segundo, la logística. Investigar en la sierra es relativamente sencillo. En la Amazonía requiere una infraestructura y unos costos órdenes de magnitud mayores. Y tercero, y esto es clave, una percepción errónea. Históricamente se pensaba en la Amazonía como un ecosistema húmedo e incombustible, una idea que el cambio climático y la deforestación están destrozando. Este gráfico es una advertencia con luces de neón. Estamos navegando a ciegas en el ecosistema más importante del país. Una advertencia que parece se tomaron muy en serio. Porque el corazón del documento es la nueva agenda de investigación para la próxima década, diseñada precisamente para llenar esos vacíos. Retoman el modelo conceptual, pero ahora le ponen números, prioridades. Hay 4 líneas de investigación, y los porcentajes asignados a cada una son muy reveladores. Y aquí está la primera gran sorpresa. La prioridad número 1, con un 28.1%, no es comprar más helicópteros, no es entrenar más bomberos, es la línea 2, ecología del fuego. Más importante que el manejo mismo. Eso me dice que el diagnóstico fue: no tenemos idea de con qué estamos lidiando. Antes de actuar, necesitamos entender. Demuestra una madurez conceptual enorme. Es admitir la propia ignorancia como punto de partida para la sabiduría. Esta línea busca responder preguntas fundamentales. ¿Cómo se recupera un bosque de polilepis, que es único en el mundo, después de un incendio? ¿El fuego en el manglar costero es siempre catastrófico o cumple alguna función? ¿Qué especies nativas podemos usar para reforestar zonas quemadas que sean más resilientes a futuras sequías? En el documento hay fotos de viveros con plántulas, ¿cierto? Pues esta línea de investigación es la que decide qué plántulas deben estar ahí para no cometer errores que pagaremos caro en 20 años. Justo después, con un 26.3%, viene la línea 1, manejo del fuego, la parte más tecnológica y práctica. Aquí se habla de mejorar los sistemas de alerta temprana, usar drones para monitoreo y algo clave, investigar el uso de quemas prescritas. Trata de entender la mentalidad detrás del uso del fuego. Exacto. Imagina por un momento a un agricultor en las faldas del Chimborazo. Su familia ha trabajado esa tierra por 5 generaciones. Para ellos, el fuego no es un enemigo, es una herramienta. La más barata, rápida y efectiva que conocen para limpiar el terreno de malezas y plagas y devolverle nutrientes en forma de ceniza.
Cuando el gobierno llega y simplemente dice prohibido quemar, no está ofreciendo una solución, está atacando una tradición y un medio de subsistencia. La cultura del fuego se trata de sentarse con ese agricultor y decir, entenderlos por qué lo haces. Ahora, veamos si juntos podemos encontrar una forma que logre lo mismo para tu cosecha, pero que no ponga en riesgo el páramo del que depende el agua de todos. Hay una foto en el informe que ilustra esto de una forma brillante. Es un experimento educativo casi casero, con botellas de plástico cortadas que simulan distintos tipos de suelo. Una tiene vegetación, otra hojarasca, otra está desnuda. Alguien vierte agua y se ve perfectamente cómo un suelo sano la absorbe como una esponja, mientras que del suelo quemado y desnudo, el agua se escurre llevándose la tierra fértil. Me encantó esa imagen porque es la antítesis de un paper científico denso. Es casi un experimento de feria de ciencias escolar. Pero su poder es inmenso. En 10 segundos le muestras a un líder comunitario, sin gráficos ni estadísticas, por qué un suelo cubierto de vegetación es un seguro de vida y un suelo quemado es el camino a la desertificación. Esa es la ciencia que cambia mentes, el diálogo que construye una nueva cultura. Y la gobernanza, con su 22.7%, cierra el círculo, asegurando que existan las instituciones y los recursos para que todo funcione. Pero lo que me llama la atención no es qué línea es la número 1, sino lo increíblemente equilibradas que están las 4. Y aquí está la verdadera revelación. No se trata de una jerarquía, sino de un ecosistema de soluciones. El plan dice, en esencia, que un bombero altamente tecnológico es inútil si no entiende la ecología del páramo. Y ambos son inútiles si no entienden por qué ese agricultor de Chimborazo necesita quemar su tierra. Y los tres juntos fracasarán si no hay un marco político que los apoye y los coordine. Cada pilar es una pata de la misma mesa. Si quitas una, todo se derrumba. Esa interdependencia es el gran salto conceptual. Hay un último gráfico de barras en el material, que al principio parece un poco fuera de lugar. Muestra a miles de millones de toneladas de algo, apiladas por regiones del mundo entre 1997 y 2019. Vemos barras para África, Europa y una barra amarilla muy grande para Sudamérica. Casi parece la historia del origen del villano para todo este problema. Es una excelente manera de verlo. Aunque el documento no especifica la unidad exacta, podría ser biomasa, carbono, volumen de materias primas. Su propósito es claro: conectar el punto con la línea. Conecta la columna de humo en la montaña ecuatoriana con las presiones de la economía global. Es decir, la demanda de soya, carne, aceite de palma o minerales en Europa o Asia se traduce en presión para expandir la frontera agrícola y ganadera en Sudamérica. Precisamente, esa barra amarilla en el gráfico global es la causa raíz. Es la deforestación para crear pastos, son las plantaciones que reemplazan bosques nativos, son los cambios drásticos en el uso del suelo que secan el paisaje y lo vuelven infinitamente más inflamable. Nos recuerda que la gestión del fuego en Ecuador no es un problema aislado que pueda resolverse solo dentro de sus fronteras. La batalla contra los incendios en los Andes empieza, en parte, en las decisiones de consumo que se toman en los supermercados de Berlín o Shanghái. Entonces, si damos un paso atrás, la conclusión es que Ecuador está, al menos en papel, liderando un cambio de mentalidad crucial. Es dejar de ver el fuego como un enemigo a exterminar y empezar a verlo como una fuerza de la naturaleza que debe ser gestionada. Gestionada con inteligencia, conciencia y con empatía. Y con humildad. El plan es honesto al reconocer los gigantescos vacíos de conocimiento, sobre todo en la Amazonía. Pero no se queda en la queja. Establece una hoja de ruta clara y equilibrada para llenarlos. Es un enfoque que por fin integra la ecología del paisaje, la técnica de los bomberos, la cultura de los agricultores y la política de los gobiernos en un solo marco coherente. Es un modelo que muchos otros países podrían y deberían observar con atención. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. Esta es una agenda nacional, pero el humo no pide pasaporte. Los ecosistemas andinos y amazónicos no se detienen en las fronteras. Y las causas económicas que impulsan los incendios son transnacionales. Si este enfoque integral es el futuro, ¿cómo sería una agenda de manejo del fuego para toda la cuenca del Amazonas? O para toda la cordillera de los Andes, coordinada entre Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, países con diferentes culturas, políticas y capacidades.
¿Es ese el siguiente paso lógico e inevitable que debemos empezar a imaginar?